Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Bueno, continuamos en Café sin Rosca y ya estamos con nuestra invitada, estamos con Graciela Amora, con quien vamos a hablar de un tema, bueno, muy sensible para Graciela, ya lo vamos a conversar, y también para todos, para nosotros también que lo conocimos personalmente. La semana anterior, estamos justo a una semana del fallecimiento del maestro Jaime Galarza Zavala, con quien, bueno, tuvimos algún acercamiento. Él estuvo hace algunos meses atrás por acá. Inclusive tuvimos la oportunidad de tomarnos un cafecito y conversar muy amenamente, como siempre. Él era una persona muy coloquial, siempre con sus anécdotas. Entonces, para nosotros ha sido también un impacto la pérdida de un insigne escritor y poeta. Y que quería precisamente empezar como un homenaje leyendo un poema de Jaime Galarza, que creo que le define muy bien lo que fue Jaime Galarza a través de su existencia terrenal. Dice: pertenezco a la raza de los libres, a la especie animal de los sin amos, que los señores solo de sí mismos y admiten cual señor solo al esclavo. Soy un miembro efectivo de los simples, sin otra pretensión que la del barro. Servir para los muros de la choza, un camino de pobres, algún cántaro. Mi partido es la vida, mi doctrina la insurrección de los rebaños, mi programa político, derechos para el lobo y para el árbol, un currículum vitae sin amarras. Eso es todo el camino caminado. Y al llegar al poniente, en la hora cero, alcanzar a cantar un nuevo canto. Jaime Galarza Zavala existió en esta vida desde 1930 y nos acompañó físicamente hasta la semana anterior. Su recuerdo y su obra van a quedar por siempre y queremos precisamente pedir a Graciela Mora conversar un poco sobre la vida, obra de Jaime Galarza Zavala. Graciela fue una persona muy allegada en los últimos tiempos, en los últimos años de vida de Jaime Galarza. Bienvenida, Graciela, un gusto tenerte por acá en Hoja de Ruta. Claro, para mí también es un agrado inmenso. Buenos días con la audiencia, con ustedes. Eh, bueno, el pesar nos abate, pero Jaime siempre decía que el camino tiene que seguir dándose, tiene que seguir avanzando. Para él constantemente repetía estas palabras de Manuela Sáenz: nací en la línea del Ecuador, pero mi patria es el continente americano. Y amaba tanto al Ecuador que varias veces tuvo la posibilidad de quedarse a vivir en Cuba, en Argentina, en Venezuela, países con los que se ligaba mucho en amistad, en compromisos de trabajo, en acción soberana, pero siempre era el Ecuador primero por sobre todas las cosas, ¿no? Esta partida de Jaime sí nos ha golpeado inmensamente. Son 20 años de acciones conjuntas, pensando, soñando, escribiendo, armando las memorias para poder dejar un legado a esta juventud a la cual él siempre le mencionaba en sus conferencias, en sus recitales. Y bueno, ahora físicamente se ha ido, pero es su trabajo, su acción tan fuerte. Me parece que merecía descansar y estaba bastante agotado por tanto
corre y corre con su mochila de un lado para otro, en sus exilios, que también los tuvo, y ya su descanso era necesario, y en esa ruta hay que seguir el camino que él nos trazó muy bien, ¿no? Siempre pensando en la soberanía, en su palabra célebre, que era: vamos hacia la segunda independencia, tenemos que buscarla, hay que construir esa segunda independencia. Entonces, como tú dices, Guillermo, efectivamente el golpe es muy profundo en Graciela, en los amigos que le conocimos, que le tratamos, que le vimos los últimos días, y la esperanza de que estamos siguiendo las huellas que él nos dejó trazadas en esta vida, y no vamos a desmayar, porque él era un luchador incansable por, por la democracia, por la dignidad, por la independencia, contra la corrupción, contra cualquier tipo de manejo sucio de los recursos públicos. Entonces, esa esperanza queda para seguirla procreando, armando. Y bueno, los jóvenes ahí tienen al mejor ejemplo de ecuatoriano, ¿no? Un viejo luchador increíble, enamorado de próceres como la Manuelita Sáenz, como Tránsito Maguaña, como Eloy Alfaro, al que permanentemente lo mencionaba en sus discursos. Ese grande nos dejó, pero también nos legó su ejemplo de vida. Así es, Graciela, y precisamente del ejemplo que yo me llevo, digamos, me voy a acordar siempre, es de que él en su edad, o sea, estamos hablando de que él con 92 años y él seguía en la lucha, él seguía lúcido, estaba siempre buscando alternativas, generando la posibilidad de unir a más gente, de aunar esfuerzos en bien del Ecuador y de una idea clara en términos políticos. Creo que esa lucha incansable es un legado que nos deja y un ejemplo a seguir. ¿Estamos? Bueno, como les decía, es algo que, como yo digo, como anécdota, el gusto de haberlo conocido personalmente, de haberlo tenido por acá, como digo, hace algunos meses nos tomamos un cafecito acá en Hoja de Ruta y conversamos amenamente una tarde, no sé, un par de horas al menos. Y él, Jaime, se demostraba una persona siempre sencilla, dispuesta a colaborar con los demás y siempre a invitarnos a seguir en una lucha en afán de conseguir mejores días para la patria. Bueno, podríamos tal vez hablar un poco de su obra, cuál es el libro o la producción en las letras que más te llamó la atención, Graciela. Porque tenemos algunas obras, ¿no? Yo creo que la más famosa fue el Festín del Petróleo. Sin embargo, también dicen que puede ser ¿Quién mató a Roldós? Entre las dos, yo encuentro que son las obras más difundidas, al menos, de Jaime Galarza. ¿Qué nos dices tú al respecto, Graciela? Mira, la última obra que Jaime publicó fue El Festín de la Pandemia, en donde él hace una recopilación de todo lo que generó esta crisis de salud en la gente, cómo se manejan los monopolios, y la necesidad de volver a ser solidarios, amables, bondadosos. Pero de entre todas las obras, más de 20 que tuvo Jaime, solo
en producción literaria, de investigación, porque también hubieron libros de poesía en los cuales su pluma y su verso es una cosa excelente, excelente, y vale también analizarla en otra ocasión. Pero en sus libros de investigación, yo creo que el que más le costó a Jaime elaborar fue El festín del petróleo. Cuando a él yo le preguntaba, ¿cuál es el libro con el que más te identificas, Jaime? Y entonces él decía, todos son lindos, todos son valiosos, pero el festín del petróleo, él tuvo que hacerlo en la clandestinidad, mientras los gobiernos de turno le perseguían, buscaban apresarlo, atrapaban a sus amigos de Urge, de las juventudes revolucionarias que él creó, luego viendo el movimiento Segunda Independencia, pero en ese momento a él capturaban a sus amigos con el fin de dar con el paradero de Jaime, y Jaime estaba escondido en casa de algún compañero, de algún vecino, y empezaba a recabar información para producir el libro El festín del petróleo. Y entonces cuando ya al fin le cogieron preso, que fue en el penal García Moreno, el cual a propósito él quiso conocer hace un año más o menos. Me dice, llévame al penal, yo estuve ahí en la misma celda donde le colocaron a Eloy Alfaro, donde está ahora. Había ahí en ese momento un busto de Eloy Alfaro en esa celda. Ahí estuve yo, Graciela. Quiero ir a conocer cómo está ahora el penal. Hace un año más o menos fuimos a ver, y efectivamente estuvimos en la celda donde él estuvo detenido. Allí terminó de escribir El festín del petróleo en la cárcel. Y entonces para mí que ese puede ser uno de los libros mayor forjados de parte de él, siempre teniendo amigos que le facilitaban información, cómo están festinándose los recursos, qué datos, qué estadísticas podían aportarle para que esa obra tenga el peso y la fuerza que tuvo en la educación de muchos y de muchas mujeres que recuerdan ese libro como una evidencia clara de ese compromiso que él siempre tuvo para con la sociedad, para con el pueblo. Era el Jaime era un hombre tan entregado a la gente, tan entregado, como solía decir. Dice, hay que pensar siempre, Graciela, en los marginados de la patria, porque de esos hay muchos, y esa es la gente por la que hay que trabajar, hay que luchar. Y entonces, evidentemente, esta obra, como la que tú señalas, quienes mataron a Roldós, y otras más, El festín de la pandemia, Piratas en el Golfo, fueron obras que llevaron a que Julio Cortázar y varios otros intelectuales quieran saber quién es Jaime Galarza, por qué está detenido en la cárcel, qué pasa con él, qué pueden hacer ellos en esa época para ayudarle, para evitar de que sigan recluyéndole allí. Y bueno, ahí fue cuando se hizo esa gran visita, ¿no? Y Cortázar dejó una carta, y entre las palabras que Jaime siempre recordaba de Julio era que él dijo, he conocido a un grande del Ecuador, he conocido a un gran ser humano, ahora me regreso a mi patria, pero yo sé que allí se ha cometido una injusticia.
y firmo junto a otros intelectuales como Gabriel García Márquez, firmo esta carta pidiendo se haga justicia con Jaime y se lo saque de prisión. Era algo que él siempre lo mencionaba, lo tenía presente y bueno, le alegraba, ¿no? Que otros intelectuales se preocupen por lo que pasaba en el país. Y bueno, por él que era también víctima de una persecución política. Entonces, ligado a un partido como tal, Jaime nunca Ujú. estuvo. Era muy crítico en sus artículos, en su palabra, era muy certera, muy clara y a la vez muy sencilla para que la gente la entienda y, y, y a la vez mantenga su lucha y su cercanía. No era difícil hacer amistad con Jaime. Como tú ves, visitó hoja de ruta y así visitaba otros medios de comunicación con ese mismo don que tenía, ¿no? Tranquilo, sereno, sin poses, sin vestimenta, sin joyas, nada de opulencia, con la misma claridad y el mismo sentido de extender la mano a cualquier persona que se le presentaba. Y aunque él, mira, recibió tortura en prisión una cantidad de veces, pero allí formó un club, en el Pernal García Moreno formó un club de lectura y de poesía, y varios de los reclusos amigos empezaron a escribir, empezaron a dejarse guiar por Jaime los meses que estuvo en prisión y él recordaba mucho a uno de ellos que decía, cara de rata, le decían, y escribía Graciela en verso. Wow. Su poesía la escribía en verso y era tan bueno que, apenas había que corregir unas pequeñas faltas de ortografía y él era un excelente ser humano aparte. Había llegado a prisión por haberse robado una gallina para dar de comer a su familia y tenía que esperar a su juicio y ya llevaba 3 años en prisión. Entonces, de esos era Jaime, el Sí, creador como te decía, era increíble, bueno, muy, no sé, o sea, se nutría uno cuando conversaba con él. Bueno, tuve pocas veces la oportunidad, serían unas 2 o 3 veces nada más, pero siempre con mucha atención, porque él tenía unas historias muy interesantes y llenas de contenido, de un contenido profundo en lo social, en lo humano. Y eso es lo que nos deja, eso es lo que recuerdo. Y a propósito del Festín del Petróleo, me parece que es recomendable volverlo a leer, porque aunque fue escrito hace muchos años atrás, parecería ser que está vigente en la actualidad. Es como que la realidad de ese Festín del Petróleo sigue vigente hoy. Y bueno, y las otras denuncias también que lo hizo a través de su obra. Es importante volverlo a leer. No sé si están disponibles las obras de Jaime Galarza. Habría que hacer algún esfuerzo como para reeditar algunas de sus obras, porque entiendo que va a ser difícil conseguir por ejemplo, el Festival del Petróleo mismo y algunas de sus otras obras en este momento. Sin embargo, yo creo que ahí también hay que pedir a su familia especialmente para que la obra de Jaime Galarza siga vigente y pueda reeditarse las veces que sean necesarias. Graciela, bueno, podríamos quedarnos hablando todo el día, si es posible, de Jaime Galarza Zavala. Hemos querido, como digo, no sé si tal vez rendirle un homenaje, creo que siempre se va a merecer un homenaje, pero al menos recordar, y recordar en la buena onda, se puede decir,
de una persona que contribuyó mucho a las letras del Ecuador, pero sobre todo contribuyó con su pensamiento, un pensamiento claramente definido en lo político, y ahí es en donde también mi admiración para Jaime Galarza, de reconocerle como una persona auténtica. Él no se vendió al poder, él eh, nunca pudieron, digamos, llevarle hacia la otra orilla, porque él realmente fue coherente con su línea de pensamiento, y no como otras personas que se dicen o se dijeron de izquierda para terminar en lo que ya sabemos. Pero bueno, de eso, como te digo, podríamos algún rato más bien plantear, generar algún espacio ya más dedicado a Jaime Galarza. Este ha sido solamente un pequeño recorderis, se puede decir, de un personaje que, como tú bien dices, nos deja un gran legado, un legado que tiene que trascender para las futuras generaciones. Eh, Sin embargo, y en función del tiempo, Graciela, también quisiera preguntarte de tu actual actividad, qué estás haciendo, para ver si podemos conversar de algo en particular que quedamos también en toparlo en esta entrevista. Yo creo que no cortemos tan abruptamente lo de Jaime, entonces te dejo con una última partecita de Jaime Galarza para pasar al otro tema. Yo le solía decir, Jaime, ¿cuántos amigos tuviste? Uy, Gracielita, son tantos como los granos de mostaza. Así de grandes son los amigos. Entonces le digo, dice, algunos alumnos, muchos son buenos, pero otros sí que salieron súper malos y se fueron por el lado de la corrupción, de la derecha, del oportunismo, de ser sinvergüenzas. Esos nunca pusieron en práctica lo que yo he dejado en los libros que he escrito. Entonces ahí es cuando las memorias de Jaime quedaron trabajadas aquí en mi casa, donde permanentemente, o en alguna cafetería donde solíamos escribir, quedaron a la mitad, quedando ese desafío, pues, de completarlas, de asimilarlas, porque también muchos de los compañeros de Urge, muchos de los compañeros de Segunda Independencia, de Patria y Cultura, el último movimiento que Jaime fundó y del que él fue presidente, quedaron ahí, a la espera de poner el sello final, de redactar algo. Yo estoy ahora preparando un documento en la medida de que los tiempos también lo permiten, porque la vida suele ser bastante agitada. Ahora el dolor todavía está muy fresco. Tú sabes que el jueves Jaime físicamente nos abandonó, jueves 20 de julio, ¿a qué? A unos días de cumplir 93 años de vida. El 28 de julio era la fecha de su cumpleaños, lamentablemente se nos fue antes. Bueno, hay que, como siempre él señalaba, Graciela, hay que escribir, hay que dejar la memoria escrita para que se pueda difundir y compartir. Y eso es lo que estamos haciendo con mucho cariño, con mucha humildad, que fue la parte principal de su vida, ¿no? Su coherencia, su fuerza interior, que vuelve un ejemplo de ser humano, no solo para el Ecuador, sino para Latinoamérica y el mundo, considero. Bien, entonces, Graciela, como digo, hay mucho más que hablar de Jaime Guevara, pero sobre todo hay que invitar a la gente, a la juventud especialmente, a leerle. Galarza. ¿Perdón? Jaime Galarza, no Guevara. Qué bestia que soy, otra vez. Jaime Galarza Zavala, perdón. Disculpas. Se me fue.
Decía, hay que invitar sobre todo a la juventud que lo lea, que busque sus obras. El que quiere encuentra siempre. Entonces, está hecha la invitación a la juventud, como decía, especialmente. Y precisamente en este tema de las artes, de las letras, ahí es en donde quería preguntarte cómo están tus actividades, qué estás haciendo actualmente. Eh, Hay un premio de las Juventudes Dolores Veintimilla que tú posteaste y quería preguntarte también sobre este premio para las juventudes. Hay un premio para este año, el 2023. A ver si podemos topar este tema brevemente. Efectivamente, ahora los amigos, amigas, compañeros, todos me pueden encontrar. Yo estoy sirviendo desde el municipio de Quito. Soy la directora de Derechos Humanos del Distrito Metropolitano de Quito. Allí estamos, bueno, soñando, construyendo, planificando, gestionando la política pública a favor de la carita de Dios. Y ahora, desde la dirección, desde la Secretaría de Inclusión Social, estamos llevando a cabo el premio Dolores Veintimilla, que es un reconocimiento al talento, a las capacidades, al compromiso de los jóvenes en ciencia, tecnología, arte, deportes, en un trabajo social, comunitario, todos aquellos de 18 a 29 años que cumplan con estos espacios y algunos otros más de vocación, de amor por la ciudad o por el país, pueden ingresar a la página del municipio y postularse y presentar su nombre con el apoyo de una organización social o a título personal, pero evidentemente cumpliendo los requisitos. Y entonces el beneficio es, bueno, que el alcalde de la ciudad entregará un pergamino, un documento que reconoce las cualidades del joven o señorita ganadora, y a la vez tiene dos premios, ¿no? Que es una beca para estudios de inglés y una beca pagada también por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que el rector gentilmente nos ha donado 3 premios. El primero, para que pueda estudiar la chica o el chico que gane su licenciatura completamente pagada, reitero, por la Universidad Católica, en la carrera que tenga bien. Y si ya terminó sus estudios de universidad y quiere un posgrado, está bien, no hay ningún problema. El primer lugar tiene el 100% de gastos cubiertos, el segundo el 75% y el tercero el 50%. Todos son bienvenidos y más bien apliquen para que la juventud también se haga ver como un pilar fundamental de la construcción de una sociedad mucho mejor, más inclusiva, más solidaria, más bondadosa, construyendo pues un país mucho más fuerte, mucho más potente en valores. Hacia allá busca esta dirección que está a mi cargo, fomentar en todos y todas. Y luego vendrá en noviembre el premio para las diversidades sexogenéricas, que lleva el nombre de Patricio Bravo Malo Molina. Seguro también a hoja de ruta estaré visitándole y compartiendo este tipo de información que siempre será valiosa. Sí, claro, nosotros siempre dispuestos porque a la audiencia hay que informarle. Nosotros nos caracterizamos por ser un medio de la comunidad, entonces en ese afán tenemos la obligación, diría yo, de abrir estos espacios para difundir temas culturales, temas sociales y en este caso este premio tan importante como es el premio Dolores Veintimilla.
Tal vez así como referencia, yo sé que la gente que quiera integrarse a este premio tiene que buscar en la página web y va a encontrar toda la información, pero démosle alguna referencia nomás. ¿Hay alguna fecha límite para inscribirse en este premio? Empezamos el día lunes de la semana anterior y vamos a estar toda esta semana, así que más bien el tiempo ya es corto. Si hoy lo pueden hacer sería genial. Y estamos a la espera de que la comisión de género del municipio pues permita ampliar la fecha porque yo creo que se nos quedarían muchas chicas y chicos sin participar y queremos solicitar un tiempo más. Incluso eso les permite reunir los requisitos y poder presentar su hoja de vida bastante bien solvente para este caso. Siempre pensando en que hay que apoyar a muchos de los chicos que hoy por hoy terminan colegio y ya no tienen sus padres para pagar sus estudios de universidad. Esa sensibilidad es la que ahora estamos logrando superar. Todos los chicos que no puedan, pero que tienen cualidades, que tienen capacidades, esta es la oportunidad de presentar su nombre, de sumarse a este proyecto que favorece a las juventudes para que puedan, los mejores, ingresar a estudiar en la Universidad Católica sin costo alguno. Qué bien, eso es una novedad, una buena noticia, diría yo, para la juventud que quiera realmente integrarse y que quiera involucrarse en las artes, en el trabajo social. Entiendo que son algunos premios que los van definiendo, pero como digo, tienen que animarse a entrar a la página web. No sé si podemos ir despacito con la dirección de la página web, porque hay más actividades, hay más eventos, más programas, digamos, que se está preparando para beneficio de la comunidad. Incluso aquellos compañeros que no puedan ingresar por una u otra razón a www.municipio.gov.es pueden ir a la Secretaría de Inclusión Social que está ubicada en Jorge Washington y Amazonas e ingresar por ventanilla su documentación, sus insumos, es decir, aquí pueden participar todos, no hay exclusión, desde el barrio más pequeño hasta el barrio más grande, desde la ruralidad hasta la parte céntrica. Nuestra intención desde la Dirección de Derechos Humanos a cargo de esta servidora Graciela Mora es de apoyar a los 10 grupos de atención prioritaria. Me estoy refiriendo a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, a las diversidades sexogenéricas, a la comunidad afrodescendiente, a los indígenas, a los migrantes. Todo este grupo cobra valor y cobra fuerza. Y ahora tienen a esta amiga que está dispuesta a apoyarles desde esta dirección con un cariño profundo por construir, por fortalecer una ciudad y evidentemente con un alcalde de la calidad y del trabajo que ya lo ha presentado siempre Pavel Muñoz. Qué bien, como digo, son buenas noticias y por favor, siempre que se necesite promover estas actividades, hacernos saber para nosotros también contribuir en la difusión de los programas que tienen y que tienes en este caso tú a cargo como funcionaria del municipio capitalino. Agradecerte, Graciela, darte la palabra para un mensaje final a la audiencia y a la audiencia especialmente siempre decirles que estamos a las órdenes y a disposición para estos y otros temas que tienen que ver con la comunidad. Bueno, yo siempre voy a terminar en la palabra de Jaime Galarza, ese grande, ¿no? Que siempre buscaba que cuando le escriban, le pongan el apellido de la mamá, decía. El apellido de mi mamá siempre tiene que estar presente en todo.
y que lo vamos a recordar, que esa fuerza que nos entregó, sobre todo a mí, en los últimos días que pude compartir con él, pues me servirá para seguir con la sencillez y con la calidad que él entregaba en todo lo que hacía, en todo momento. Y esas amistades que ahora están buscando que el municipio de Quito o la prefectura, de ser el caso, puedan colocarle a una calle, a un parque, el nombre de este ilustre hombre, Jaime Galarza Zavala. Esperemos de que las autoridades nos apoyen, se sumen y efectivamente reconozcan en él y quede grabado en uno de los espacios de esta ciudad, que fue el último rincón en donde él decidió vivir, aunque era de la provincia de la Suay, la ciudad de los Cuatro Ríos. Él decidió quedarse aquí, radicarse en la capital de la República y entregar sus mejores esfuerzos a esta ciudad. Esperemos de que esos resultados con las autoridades y las gestiones permitan pues que el legado de él en una figura, en un busto, quede grabado para las nuevas generaciones. Un abrazo. Gracias, Guillermo, por esta oportunidad. No, a ti, Graciela, por asistir a la invitación de Hoja de Ruta y a la audiencia por haber seguido con atención la programación, este Café sin Rosca del día miércoles. Les invitamos a seguir en nuestra programación. En la tarde tenemos el chochólogo, luego viene conversando con el man. Y en la noche tenemos tejido social con Iván Loza. Van a tener unos buenos entrevistados también, Iván Loza. Así es que invitados a seguir la programación de Hoja de Ruta. No se olviden de darnos los likes, de compartir nuestro contenido, de suscribirse a nuestra plataforma. En todas las plataformas estamos como Hoja de Ruta EQ. Un agradecimiento y nos vemos luego, porque también ya viene el programa con Paulina Pérez, viene Ruta de la Humanidad y tenemos importante información que compartir con ustedes. Se va a hacer contacto con el Perú para saber qué está pasando en el Perú. En el Perú también hay un ambiente muy agitado en este momento. Hubo desde la semana anterior la llamada Toma de Lima, que son protestas masivas que están pidiendo la salida del gobierno se me fue hasta el nombre, de la presidenta del Perú. Bueno, así es que cordialmente invitados a mantenerse en sintonía de Hoja de Ruta. Como les digo, a las 10 ya viene Paulina Pérez con Ruta de la Humanidad. Muchas gracias y muy buenos días.